manifiesta hacia afuera en fe, en obediencia a Dios por medio de su palabra. Ahora viene el punto. Sabemos que la palabra en griego significa metanoia, ¿no? Cambio lógico. Ahora viene, ¿cuál es el próximo eslabón? ¿Cuál es? Fe. Nosotros hablamos que fe significa, nuestra hermana Ludir, Plena confianza en Dios. plena confianza en quién? En Dios. Quiere decir que usted se cede a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Cuando usted cede su voluntad a obedecer las sagradas escrituras, entonces el Espíritu Santo coge el control y comienza a guiarlo. A esto se le llama vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo tiene control. Pero para el Espíritu Santo tomar control, hay que obedecer las escrituras. La gente piensa que vivir en el Espíritu es venir a la congregación, a la iglesia. No, vivir en el Espíritu es obedecer los mandamientos, la palabra de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Está bajo el control. Por eso antes yo escuchaba mucho esa palabra, pero no entendía lo que significaba. No, lo que pasa es... Uno piensa en no. espíritu. No, lo que pasa es que la gente piensa que... Uno tiene todo el día así meditando, no sé. Sí, Yo pensaba. eso es lo que mucha gente piensa. Sí. Es una manera religiosa de Sí. pensamiento. Entonces, vivir en el Espíritu, por eso es que yo digo, óyame bien. Hay que explicar las escrituras. Sí. Hay que aclararle a la gente ¿Qué es vivir? cómo se maneja esto. Cómo esto se aplica. Sí, porque dice tiene que perdonar, pero ¿cómo? ¿Qué yo tengo que hacer? Hay muchas cosas, predican, pero no dan el método cómo hacerlo. Entonces, por eso es que hay que estudiar las escrituras y explicarlas claras. Entonces aquí viene el punto, plena confianza. Ahora, la Biblia dice en Hebreo 11, es pues la fe ¿qué? La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero para usted tener convicción y certeza, se necesita un factor anterior que produzca eso. ¿El qué? El cambio. La plena confianza en las escrituras. Cuando usted se cede a obedecer las escrituras, entonces se desarrolla y crece por medio de las escrituras, ¿qué? La convicción y la certeza, o la certeza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la plataforma para que haya convicción y certeza, tiene que haber primero una plena confianza en las escrituras. Porque la fe se produce por medio del Espíritu y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, tenemos arrepentimiento y tenemos fe. Ahora fusionamos o unimos estos dos eslabones. ¿Y qué surge de allí? ¿Qué surge de esta fusión? Conversión. ¿Qué es conversión? Cambio. Su naturaleza es de cambio. Interno. Por eso dice arrepentíos y convertíos. Entonces, si no hay cambio, no convertido. No ha nacido de nuevo. Es que Tiene que haber un cambio. tiene que haber un cambio. Y ese cambio va a venir cuando verdaderamente hemos nacido del Espíritu Santo y la palabra. Porque dice bien claro que la fe se produce por el oír ¿qué? La palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Entonces, Efesios 6:17 dice bien claro que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y oír ¿qué? La palabra.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oiga, entonces tiene que haber un cambio si hubo un verdadero arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino, no puede haber cambio. Si no hay un arrepentimiento genuino, no puede haber una fe genuina, no puede haber una conversión genuina. ¿Se está entendiendo? Que cuando vamos analizando, todo es una reacción en cadena de algo que está unido y bien centralizado. Uno va de la mano con el otro. Por eso es que hay que estudiar bien lo que en realidad el punto es el proceso del plan de salvación. Entonces, después que tenemos conversión, ¿qué viene? Elección. Esa es muy buena. Y bueno, yo he escuchado mucha gente decir, y esto de la elección han traído mucha controversia entre el punto de si la salvación se pierde o no se puede perder. Hermanos, yo he escuchado varios maestros decir que la salvación no se puede perder. Ellos dicen que cómo la salvación se puede perder si es una obra exclusivamente de Dios. Y dicen que cuántos pecados hay que cometer para perder la salvación. Se atreven hasta a violar el libre albedrío del hombre, indicando que el hombre no tiene ningún libre albedrío. Que Dios, y aquí viene la mala interpretación, que Dios escogió de antemano a un grupo de personas para ser salvos. Los deterministas dicen esto. En Cristo Jesús, sí, en Cristo Jesús fue. Oigan bien, hay una cosa que se llama el decreto y la decisión de Dios en Cristo. Y otra cosa es que Dios haya escogido por nosotros. Oiga esto, lo que estoy hablando, y ponga atención. Dios sí escogió que la salvación sea en Cristo Jesús. Eso lo decretó y lo decidió Él. Ahora, Dios lo sabe todo. Sí, lo sabe todo. Él es omnisciente y sapiente. Pero ahora, aunque Él lo sepa todo, Él no decidió por nosotros en cuanto si yo voy a escoger a Jesús sí o no. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que Él hizo? Él hizo lo siguiente. Él decretó, decidió que en Cristo Jesús los seres humanos puedan tener la salvación. Pero está basado ¿en qué? ¿En qué? En Cristo y en que el hombre decida. Porque si no, no es necesario llamarte arrepentimiento. No es necesario mandamiento. Desde el principio Dios le dio un mandamiento. Cuando Dios da mandamiento es porque hay libre expresión, hay elección. Ahora, si Dios a veces hace algunas cosas para que uno se arrepiente, ¿no? No que la situación cambia de manera que uno tiene que reconocer que Dios existe. Sí. Eso son por amor, ¿no? Por ejemplo, si uno no quiere venir por amor, a veces el Señor usa métodos para traer, pero eso es por amor. Miren, pero aún así puede rechazarlo, ¿no? Sí, es que, óigame bien, una cosa es que Dios lo sepa todo y otra cosa es que Dios decida por mí. Es que si Dios decidió por mí antes de yo venir a este mundo, hay un problema serio de injusticia. No tiene sentido. Hay un problema serio de injusticia, porque ¿cómo va a ser que yo vine a este mundo y ya Dios decidió que yo me vaya al infierno? Porque Él decidió que otros sean salvos y yo no. Entonces, ¿dónde queda la verdadera justicia de Dios en nosotros? Y cogen los textos Juan 3:16, lo doblan. En Hebreo también lo doblan. Hebreos 2. Ahí hay el texto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Lo doblan. Y varios textos bíblicos
doblando y sacándolo fuera de su contexto, usando una hermenéutica totalmente que no encaja. Maestros. Porque si es así, hermanos, que Dios decidió ya un grupo de personas ser salvos y otro para que se vaya al infierno, tenemos un Dios injusto y un Dios cruel, si es así. Por eso dice que Él manda a todos los hombres en todo lugar. No dice a uno, no dice a un grupito, dice a todos los hombres. Pastor, yo escuché a una persona diciendo que sí, pero si una persona se aparta es que Dios no lo llamó. Vienen con todo. No se la, Dice porque no fue nacido nuevo, no se arrepintió de verdad, por porque se apartó. Por una pregunta, nacer de nuevo me dice a mí que yo no tengo libertad. No. ¿Qué te hace cuando tú naces de nuevo? Te concientiza el Señor de tu condición como pecador, pero no te quita la libertad de seguir escogiendo. No, porque tenemos libre albedrío. Mucha gente no, pero yo siempre digo lo siguiente: Dios escogió al pueblo de Israel, ¿sí o no? Sí. Dios los escogió, ¿sí o no? Sí. Y si un pueblo escogido y tiene promesa de Dios, amén. Amén. Ahora viene el punto. Coré, ¿no era del pueblo de Dios? Sí. ¿Y qué le pasó a Coré cuando se rebeló? El número lo dice. Se la vio la tierra. Y descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol. Seol. Y no era del pueblo escogido. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. Nosotros hablamos claramente que cuando Dios llamó a Israel, Dios le dio a Israel, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28 le dijo claramente: he aquí pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escogí vida para que viva. Y escoge la vida. Y con- Pero ahí está claro, decisión. Uno puede escoger. Ellos dicen que no existe el libre albedrío. Yo creo que han malinterpretado muy mal muchos líderes grandes y hasta teólogos El enemigo este aprovecha. punto de vista de la predestinación, elección de Dios en cuanto al plan de salvación. Vamos al grano. ¿Qué pasó con los hijos de Dios en el tiempo de Noé? Capítulo 6. Se unieron a los del Canaán. Se unieron a las hijas de los hombres. Vamos a hablar por el texto. Dice la Biblia que toda carne había corrompido sus caminos. ¿O no? ¿Lo dice o no? Ok. Aclaremos esto claro. Le llama hijos de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Hijo es hijo o no? ¿Sí o no? Un hijo es un hijo. ¿Sí o no? Amén. Dice la Biblia que Noé escuchó el mandato de Dios ¿de qué? De obedecer y hacer el arca. ¿Qué hizo Noé? Noé hizo el arca. Noé, la mujer de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 mujeres de los hijos de Noé, 8 personas, ¿fueron qué? Salvos. Dice salvos. ¿Qué pasó con los otros hijos de Dios? Perecieron. Algunos se atreven a decir, ¿no se fueron al infierno? Pero si dice que toda carne se contaminó. No, y se atreven a violar el texto. Vámonos a Pedro. Mira lo que dice Pedro. Yo en el último mensaje que prediqué lo aclaré eso. No a Pedro, por favor. Pedro, ¿primera o segunda? Vámonos primera. Para que vean algo muy importante. Capítulo 3, versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto
en la carne, pero vivificado en espíritu. Oiga esto. En la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Oiga, Desobedecieron. cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. ¿En los días de quién? De Noé. Mientras se preparaba ¿qué? El arca. En la cual pocas personas, es decir, 8 fueron ¿qué? Salvadas. Salvadas. Por agua. Y los otros, si está usando el término salvación, no está hablando aquí de salud, como algunos lo quieren interpretar. ¿De qué está hablando? De salvación. Salvación, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con los otros si no fueron salvos? Murieron, perecieron. Desobedecieron. Dice que murieron en desobediencia. ¿Qué pasó? Yo pienso que el arca era tan grande que era testimonio para todos. Claro, pero el punto lo que quiero dar a entender es, ¿qué pasó con los otros hijos de Dios? Desobedecieron y murieron. Sí. Aquí está. Ellos decidieron no obedecer. Se perdieron. Ahora, hijo e hijo. Otro dice, no, que yo entiendo perfectamente que Dios decretó, decidió que el plan de salvación sí no se cae. Eso sí es verdad. Pero usted sigue siendo libre. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ¿ese será qué? Salvo. Algunos dicen, oiga lo que dicen algunos, de las penalidades, de los problemas. Pero su alma será salvo. No, pero de las penalidades, de los problemas. No está hablando, dicen que no está hablando de salvación del alma. A esos extremos se van. Hay una cosa que se llama la responsabilidad del hombre de obedecer. Que los calvinistas digan lo que digan, lo siento mucho por ello. Si usted no obedece, se pierde. Pastor, perdón. Una vez una persona me llamó por teléfono y me quería confundir con eso sobre que no se puede perder. Y al principio uno pensaba, como que wow, eso es bueno, uno se parece muy bueno. Pero cuando cerré el teléfono y yo abrí mi Biblia, en ese momento el Señor me dijo, en Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que está, De muerte. Sí, de Es que son muerte. ¿Pero qué clase de muerte? Es Eterna. eterno porque dice sí. Entonces, yo lo siento, y quizá Santiago algunos van a ver este cinco, video 19. en YouTube, pero yo lo Santiago. siento. Pero hay una cosa, hay algo que se llama factor de responsabilidad de obedecer. Vámonos al grano, uno de los ejemplos más fuertes. Los ángeles. ¿Son hijos de Dios, sí o no? Sí. Así lo llama también. Lucifer no tenía pecado. Cayó en pecado. ¿Y qué pasó? Fue echado del cielo, fue maldito. Castigado por Dios, el castigo cayó sobre él. ¿Y la tercera parte qué pasó? También fue, algunos fueron encadenados en algunos lugares espirituales. Entonces la pregunta que yo hago es, si la salvación no se puede perder, porque tú eres hijo de Dios, ¿qué pasó entonces? ¿Qué hacemos con estos ejemplos? No, y se la ingenúan se la ingenúan de una manera hermenéuticamente para que la gente crea, bueno, ya yo estoy salvo. Yo no puedo perder mi salvación. Dicen, ¿cuánto pecado hay que cometer? No es que usted de que usted pecó, cometió un error, ya se va a ir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que si usted permanece en un estado de desobediencia
ante Dios, porque usted es libre para escoger y usted no obedece a la voluntad de Dios, como está escrito. Ya, si el pámpano no recibe vida de la vid, muere. Muere. ¿Cómo fue? Si el pámpano no recibe vida de la vid. Ahora, ¿de qué se trata sobre la situación de que en Cristo Jesús Él nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo? Lo que está diciendo es que Dios veía ya de antemano quiénes van a permanecer y quién no, pero Él no decidió por nosotros. Diferente, claro. Ahora, cuando nosotros elegimos a recibir a Cristo como Señor y Salvador, entonces Él nos escoge, nos preordena y somos predestinados para el plan de salvación. Pero aún ahí, seguimos siendo libres. Sí, porque es un don que Dios nos ha dado, el libre albedrío. Entonces, yo respeto la decisión de muchos maestros que son buenos. No tengo nada en contra de ellos. Quizá tenemos un pequeño desacuerdo, un desacuerdo en este punto. Pero yo creo claramente en que Cristo murió en la cruz del Calvario para toda la raza humana, dándole la oportunidad a cada ser humano a que se arrepienta. Por eso el Espíritu Santo convence de juicio y de pecado a todos los seres humanos. Por eso es que se habla del tiempo de la gracia. Ahora, el Espíritu Santo el ministerio del Espíritu Santo es séptuple, perfecto. Quiere decir, el tiempo de la gracia es donde el Espíritu Santo a nivel mundial, está tocando a los seres humanos por medio del testimonio de la palabra, convenciéndole de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, prometido para salvación a toda la raza humana. Eso es el tiempo de la gracia. Por eso, cuando la iglesia sea quitada, sea arrebatada, entonces Dios trata exclusivamente con Israel y le da una doble porción de la unción del Espíritu Santo para poder estar firme en ese tiempo de gran tribulación. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como estamos en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo nada más le va a hablar a un solo grupito. No es justo. No. ¿Usted está entendiendo? Que no encaja. Hay algo que no afina. Hay algo que no afina, que no encaja con esta doctrina del calvinismo. Todos están trabajando. Tampoco somos de lo que dicen, no, que ya pecaste te va al infierno. No es así. No estoy hablando de eso. Es extremo. Y eso son extremistas. No estoy hablando de, óigame bien, un apóstata conoció a Dios, ¿sí o no? Ya. Perdón, pasó que esa cosa acá. La apostasía significa, oiga esto, conocer la verdad, caer de la verdad y oponerse abiertamente a ella. ¿Cómo se llama en griego? Apostai. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que un apóstata conoció la verdad. Porque Demas me ha abandonado Ya. y se ha ido al mundo. Demas. Él conoció la verdad. Entonces, en la elección no quiere decir que Dios decidió por mí antes de yo venir a este mundo. No es eso. Lo que está diciendo es que Dios decidió sí en Cristo la salvación de todo el género humano. Pero nosotros somos los que decidimos recibir a Cristo o no. Porque aquí que viene el punto. ¿Y Él os convencerá de qué? De juicio y de pecado. ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? La Todo humanidad aquel que no entera. tiene Cristo. Todo. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo nada más veía tocar el corazón nada más de un grupito? Porque, ese es escogido, ese voy para allá. Oh my God. Este no es escogido, a ese no le tengo que llamar. Sí, lo están grabando. Este es escogido, este es escogido, oiga esto. Este es escogido. El Espíritu Santo, sí, a ese llamo, a este no. Porque este no es escogido. No, porque Dios es un Dios de justicia. Aquí que viene el punto. Si no fuera un Dios. Aquí que viene el punto. Digamos esto, y esto va a quedar grabado. Un ejemplo.
digamos que sea así como ellos dicen. Oiga esto. Digamos que es así como ellos dicen. Y lamentablemente, a mí me ha tocado, me cojo como ejemplo, está del lado de los perdidos. Y estoy ante el juicio del gran trono blanco. Y Dios me dice, Israel, te voy a enviar al infierno porque yo lo decidí así soberanamente. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. No, esto es algo serio, hermano. Porque yo lo decidí soberanamente. Antes de tú llegar a la existencia, yo decidí que tú te vayas al infierno. Entonces yo digo así mismo, sin darme la oportunidad de yo decidir, tú decidiste por mí. Pero tú dices en tu palabra que tú eres el Dios justo, santo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Tú me diste un libre albedrío? Sí, porque tú diste mandamiento en el Edén, ¿o no? Entonces, ¿cómo es que tú decides por mí antes de la fundación de este mundo y me condena al infierno sin yo tener la oportunidad de arrepentirme? Sin yo tener la oportunidad de arrepentirme. Yo creo que la salvación es para todos los seres humanos. Amén. En Cristo Jesús. Y creo que todos tienen la oportunidad de arrepentirse en Cristo Jesús. Y el que se pierde el día de mañana es porque decidió el pecado y la maldad. Y se apartó de Dios o rechazó la misericordia en Cristo Jesús de parte del Señor. Pero no fue que Dios decidió que un grupo se vaya al infierno y otro grupo sea salvo. Eso es cínico, eso es algo fatalista, eso es algo que no encaja en el plan de Dios. Otros dicen que de una vez, no, usted pierde la salvación de una vez. No es así tampoco. Nosotros no estamos diciendo eso. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. No podemos caer en la línea de lo determinista o en el calvinismo recalcitrante que se está predicando hoy en día. No podemos caer en eso. Tenemos que estar balanceados. Por eso Dios le da al hombre un libre albedrío. Quiere decir que es responsabilidad. Por eso Dios te llama a arrepentir. Por eso Dios me llama a arrepentirme. Pero eso es que no encaja, esa doctrina no encaja en la Biblia. No encaja, por más que la quieran poner, no encaja. De que Dios ha escogido un grupo para salvación y otro grupo para perdición, porque Él ya de antemano lo decidió así. Eso está doblado. Ok. Entonces, después de elección, ¿qué eslabón viene? Regeneración. ¿Qué es la regeneración? El acto donde Dios da vida a los seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados. ¿A los qué? A los seres humanos. A los seres humanos. Que están muertos en sus delitos Y pecados. ¿Y quiénes? Todos los que todos, por cuanto todo qué? Pecados están destituidos de la gloria de Dios. Una pregunta. ¿A quién fue el primero que Dios le dio la promesa de salvación? Abraham. A Adán y a Eva, Génesis 3:15. Sí. Entonces, ¿cómo es que Adán y Eva representan a todo el género humano y de allí Dios coge solamente un grupito? No encaja. No. Es que no encaja. Y ahí el enemigo aprovechó, sí. Y ha mezclado y ha metido una mezcolanza de muchas cosas, ha hecho un sincretismo. Y no voy a entrar mucho en sobre el origen y todas esas cosas, pero sabemos que el calvinismo se está predicando con mucha fuerza hoy en día. Y tú ves que ya la gente no tiene responsabilidad de buscar a Dios, de consagrarse. Ya yo estoy salvo. Haga lo que haga, voy a ser salvo. ¿O no? ¿Sí o no? Así que eso es lo que dicen. Entonces, la regeneración conlleva que Dios le imparte ¿qué? Vida. Espiritual a los seres humanos muertos en sus delitos y pecados. Quiere decir
¿Cuál es el término o la expresión más usada entre los creyentes? ¿Cuál? Nuevo ¿Nuevo qué? nacer de nuevo. ¿Nuevo qué? Nacimiento. Nacimiento. Nuevo nacimiento. ¿Es necesario nacer de qué? De nuevo. ¿Para entrar a dónde? Reino de los Para ver la gloria de Dios, para entrar en el reino, para conocer su voluntad, hay que nacer de nuevo. Amén. Amén. Después de la regeneración, ¿qué viene? La justificación. La justificación. ¿La justificación es donde qué? ¿Qué pasa en la Donde se justificación? relaciona con nuestra posición ante Dios. Es una guía. ¿Y somos qué? Declarados inocentes. Sin Ah, culpa. Como nunca hubiéramos pecado. Y si cometemos un error, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Abogado para tenemos Jesús. para con el Padre. ¿A Jesucristo qué? El justo. Y Él es la propiciación. Por nuestros pecados. Y no solamente por lo nuestro, sino por lo de todo. El mundo. Amén. ¿Está entendiendo? Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y ese todo el mundo está hablando de todo el género humano. Después de justificación, Adopción. adopción. ¿Qué es adopción? ¿En realidad qué? Es una obra de Dios que se perfecciona. Sí, se va perfeccionando. No, adopción. ofrece- Adopción. adopta a nosotros. Donde Dios nos escoge en Cristo Jesús, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nos adopta como hijos suyos. Se nos vuelve familia de Dios. Exactamente, somos familia, posición de familia, heredero y coheredero en Cristo, Amén. Cambio de posición. también. ¿Eh? Aquí viene el punto, y ponga atención a lo que voy a hablar. Espiritualmente hablando, nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, ¿de quién éramos hijos? Hijo de la ira de Dios. Hijos de ira solamente. Hijo de desobediencia. ¿Y qué más? Hijo del diablo. Espiritualmente hablando. Hijo del diablo. Hijo del diablo. Porque las cosas del diablo hacíamos. Ya. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice la Biblia. Dios mío. Hoy en día usted no puede decir esto, usted no puede predicar esto, enseñar esto. No, tiene Hoy en día hay iglesias donde usted habla del infierno o menciona tú mencionas al diablo. Ay, que habla del infierno. ¿A qué fue que Cristo vino a morir? Hay que poner atención bien al sacrificio de Jesús. Yo digo bien claro, si usted analiza bien que Dios se tuvo que hacer hombre para morir por nosotros en la cruz del Calvario, quiere decir que nosotros teníamos un gran y terrible y aterrador problema. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Señor nos hace nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo y su palabra. Nacemos de nuevo. Somos justificados. Somos adoptados como hijos de Él. ¿Y somos qué? regenerado, ¿Qué? santificado. Santidad. Ay, ese término sí es bueno. Santidad. Aquí viene un punto muy importante que tenemos que hablar. Santidad. Apartado para Dios. Ahora viene el punto. Alguna persona, tenemos dos extremos hoy en día en el cuerpo de Cristo. Tenemos a los legalistas o religiosos que hacen énfasis extremo en el vestuario, en la falda, el pantalón, los aretes, el maquillaje, el pelo. Después tenemos el otro extremo del libertinaje, donde la gente va desnudo a las iglesias. Donde la gente piensa que van a ir para una fiesta de Hollywood.
Todos los extremos son malos. Por eso hay que buscar un equilibrio. Y la santidad va más allá de simplemente el vestuario. Entonces, aquí viene un punto muy importante. Dios nos escogió a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo para que vivamos conforme a su voluntad. Hay dos factores muy importantes de la salvación, el factor espiritual y el factor físico. Invisible y visible. En el factor espiritual de que nosotros recibimos a Cristo, lo único que falta es la glorificación. El único punto de nuestro cuerpo. Pero ante Dios todo esto ya está realizado porque Dios ve las cosas en el eterno presente. Amén. Pero en nuestra dimensión tiene que realizarse porque estamos en un mundo temporal y nosotros pertenecemos a esta dimensión de tiempo. Dios es la existencia de todo. Dios es el creador de todo. Él es eterno. Él vive en un eterno presente. Oiga, esto es tan grande que la eternidad es parte de su ser. Quiere decir que Él es más allá de la eternidad. Tremendo. Por eso y dice que Él es 3 veces santo. Él es el más sublime, más limpio, más no hay palabras para explicarlo. Entonces lo hizo santo, posicional y progresivo. Pero aquí que viene el punto donde quiero llegar. Entonces, en la santidad, en el factor invisible, es donde nosotros vamos caminando y desarrollándonos por medio de la obediencia a su palabra y vamos cada día más manifestando esa salvación en nuestra manera de vivir. Ahora la santidad, el eslabón santidad, tú tienes entonces santidad posicional, que tú eres santo, apartado, tú eres limpio, y tú tienes santidad progresiva, que se va desarrollando conforme a la obediencia a la palabra de Dios y manifestando un carácter de madurez espiritual. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, mientras más tú obedeces a la palabra de Dios, te sujetas a la palabra de Dios, entonces cuando tú te sujetas a la palabra de Dios en obediencia, entonces el Espíritu Santo toma el control de tu vida. Y como tú estás caminando bajo los mandamientos de Dios y automáticamente estás bajo el control del Espíritu Santo, tú entonces andas ¿en qué? Santidad. ¿O no? ¿Sí o no? Tú andas en santidad. Eso es santidad, obediencia a la palabra de Dios. Solamente Dios puede hacer un hombre santo. Nadie más. Porque hay algunos por allí que declaran algunos que murieron santos. Mira, le voy a decir algo, hermana, mire. Le voy a decir algo. Ciertas constituciones o asambleas o denominaciones que se hacen llamar iglesia tienen una tendencia que la Biblia no apoya. Entonces, si la Biblia no apoya eso, no es de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que la santidad tiene un factor de posicional y una santidad progresiva. Entonces hay gente que quieren hacerte santo a la fuerza. Perdón. Quieren santificarse a la fuerza. Por encima, nada más. Sin saber Por eso es que usted nace de nuevo desde adentro. Y entonces lo que está adentro se manifiesta hacia afuera. Por eso usted comienza a dar fruto. ¿Qué fruto te da? El fruto del Espíritu Santo. Fíjese. Cuando para usted dar el fruto del Espíritu, usted tiene que estar, yo tengo que estar en comunión con quién. Pero ¿cómo yo tengo esa comunión? Sí, pero ahora viene el punto. Aquí está. La obediencia a la palabra de Dios. Óigame, le voy a aclarar mejor esto. Mire. Ponga atención a lo que voy a exponer ahora. Observe esto. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él preparó todo. Él dijo, consumado es. La calle para caminarla está lista. Nosotros simplemente tenemos que creer en Él y comenzar a caminar. ¿Me doy a entender?
o mejor dicho, nos montamos en el automóvil y el que está manejando es el Espíritu Santo. Entonces, como nosotros estamos montados en el automóvil, que es la obediencia a la palabra, y el Espíritu Santo tiene el timón o tiene el control de nuestras vidas, automáticamente nosotros vamos a ir creciendo y desarrollándonos porque estamos en obediencia, y la obediencia es entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces es lógico que usted va a dar qué fruto, porque conforme a su naturaleza crece el árbol. Un mango no puede dar uva. El árbol de mango no puede dar uvas. Amén. Entonces nosotros nos quedamos en dos aspectos de la santificación. ¿Se recuerdan? ¿En qué página? Mi página es 235, no sé cuál, porque usted tiene una versión más, más amplia, más modernita, moderna, debo decir, más amplificada, más clara. Yo tengo una versión un poquito más antigua, viejita. Pero el otro día nos quedamos fue en la 253. Hicimos el ejercicio. 253. Sí. ¿Cómo? En el libro nuevo, ¿Cuál? Para mí 253 donde lección 10. se usa gran variedad de términos para describir la santificación. Término. Tiene otro libro. Dos prácticos. Un poquito más atrás. Una más atrás, aquí. Una antes. Antes o No, después? eso lo terminamos, eso lo terminamos, sí. Hay que dar. Bueno, dos aspectos de la santificación, ahí fue que nos quedamos. El ejercicio no está hecho, mi amor. ¿Eh? Ahí, No se hizo. ahí fue que nos quedamos. Dos aspectos de la santificación. Ok. ¿Se recuerdan que hablamos también acerca de que cuál era el punto entre la ley y la santificación? Y la santidad, santificación. La ley. ¿Se recuerdan? Los dos puntos. De que la ley fue dada como un ayo, una guía hacia Cristo. ¿Se recuerda? De que la ley no fue dada para justificar a ningún hombre. Porque la ley era como un termómetro espiritual que te decía tu condición espiritual y lo que tú te merecías. Pero al mismo tiempo, la ley abrigaba la promesa, porque era una guía hacia Cristo. La ley no podía cambiar al hombre. ¿Cómo espejo? No podía cambiar al hombre por dentro. Yeah. Porque la ley no fue dada para justificar al hombre, que la gente se equivoca ahí. Porque ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, dos aspectos de la santificación. Objetivo 3. Diferenciar entre ejemplos de santificación posesional y progresiva. ¿Usted ve? Lo que estaban hablando, aquí vamos a tratarlo. En esta sección consideraremos uno de los conceptos más importantes de nuestro estudio de la santificación. Es de vital importancia para nosotros comprender que la santificación es tanto posesional como experimental. Es decir, es una posesión que ocupa el creyente en relación con Dios y una experiencia continua en la vida. La santificación es tanto instantánea o repentina como progresiva. La santificación posesional o repentina, no se relaciona con la espiritualidad de una persona ni tampoco tiene grados. Es decir, una persona no es más santificada que otra. Santificación posesional significa un cambio de posición por el que un pecador corrupto es transformado en adorador santo. Es una obra terminada porque Cristo Jesús se ha convertido en nuestra santidad o santificación. 1 Corintios 1:30. Amén. ¿Qué dice Mas allí? por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Oiga esto. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, número 1, justificación, número 2, santificación, número 3, y redención. ¿De qué está hablando? ¿Del plan de salvación? La gente no sabe qué significan los términos. Gloria a Dios. Por otro lado, la santificación progresiva se relaciona directamente con el desarrollo espiritual de la persona. Aún más, en la santificación progresiva, si hay grados. Una persona puede ser más santificada que otra. ¿Usted oyó eso? Aclaro. Vamos a aclarar esto. La santidad posesional, Ya está. Todo el mundo tiene. de que usted recibe a Cristo, usted es santo. Ahí nadie es más grande que nadie. Usted es santo. Pero ahora viene la santidad progresiva, que es donde usted y yo tenemos que sujetarnos a obediencia. Pastor, por eso es de que desde que uno se convierte, esto es un proceso en nuestras vidas. Lógico, es un proceso, pero, aquí viene el punto. Es un proceso, pero hay que entender claramente que la persona tiene que progresar. Y para progresar hay que obedecer. Por eso uno crece más rápido que otro. Exactamente. Pero ante Dios, en el factor espiritual, todos somos iguales. Posicionados ya. Amén. que son. Todos somos. Pero en el factor progresivo, ahí es que viene. Ahí es que se ve quién está más sujeto a Dios en cuanto a obediencia. El fruto del Espíritu determina si una persona está en relación con Dios, sí o no. El fruto del Espíritu determina si la persona está saludable espiritualmente, sí o no. El fruto del Espíritu determina si esa persona verdaderamente ha muerto a su voluntad de ego y ha entregado su voluntad a la obediencia a la palabra para que el Espíritu Santo tome el control. Ahí es que se ve la santidad progresiva por medio de la obediencia a la palabra. Si la persona verdaderamente está sujeta o viviendo como Dios manda, y el resultado será el fruto del Espíritu. Y Jesús dijo, por sus frutos lo vas a conocer. Jesús no dijo por los dones lo vas a conocer. Jesús no dijo por los dones, Jesús dijo por sus frutos lo vas a conocer. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. El Padre es el labrador. Oh, una pregunta, pastor. Si hay personas que tienen 20 años en el Evangelio y nunca cambian, Porque no quiere. entonces esa persona se perderá. ¿Eh? Mira, Charlene, hay una cosa que se llama desobediencia. Lo que leímos ahorita. Hay una cosa que se llama desobediencia y otra que se llama obediencia. Una persona que vive en desobediencia, ¿está bajo el control del Espíritu Santo? No. Hay algunos que se atreven a decir, está desconectado de la comunión con Dios. Oiga la malicia del diablo. Está desconectado de la comunión con Dios, pero no está perdido. El pámpano. Sí. ¿Qué es lo que trae muerte? El pecado. Entonces, si yo estoy en pecado, ¿qué pasa No conmigo? estoy muerta. Y la palabra muerte, nosotros hemos estudiado bien claro, que viene del griego tonato o tonatos, que significa separado. Hay que ver cambio. Hay que ver. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Hay algunos, y lo he escuchado, ministro. No, lo que pasa es que ellos están separados, pero no están perdidos. Están en el camino, no están perdidos. No, eso se sabe. Pero el punto está en lo siguiente. Si están en una condición pecaminosa ante Dios y no quieren cambiar
no quieren obedecer y permanecen en esa condición, ¿qué va a pasar con ellos? Se pierden. Pero esa persona Dios le da un tiempo, ¿no? Óyeme, es que Dios no te va a soltar así por así. No. La gente, por eso es que yo digo, esto hay que buscar el balance. Dios no te va a dejar ir así por así. Los ángeles celosamente dicen, Después de ese gran plan de salvación. Por eso es que yo digo, la salvación no se pierde como la gente, algunos piensan. Ya pecaste, te fuiste al infierno. No es así. No, de eso no estamos tratando. De eso no estamos tratando. Estamos tratando claramente de que la persona, Jesús es la vid. ¿Vosotros sois qué? Los pámpanos. Y los pámpanos están unidos ¿a quién? a la vida de Jesucristo. Y si nosotros nos separamos de los de la vid, No tiene vida, Removido. muere. Daño. Claro. entonces si una persona está en Cristo y no quiere obedecer la palabra de Dios y se mantiene en resistencia al llamado del Espíritu Santo, por eso dice bien, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de qué? De la redención. Pero hay dos tipos de personas. Por ejemplo, hay una persona que a propósito no obedece y no quiere cambiar. No, ya eso se sabe, eso lo Hay entendemos. personas que están en lucha, están en proceso. No, ya es otra cosa, Ah, Charlene. Ya es sí, otra, no, para aclarar, no, ¿no? ya es otra cosa. Sí. Porque hay gente que está luchando y Dios conoce muy profundamente la intención de la persona. Pero estamos hablando de personas que saben, dice, si tú sabes que tiene que hacer algo y no lo hace, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es? Pecado. Pecado, dice la Biblia, no. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Mayor condenación. Es pecado. por eso yo digo, bien claro, no es como la gente han predicado mucho, que piensan que la salvación, o vamos a decirlo así, de que usted pecó y ya se fue al infierno, o no, eso no se puede perder, no, hay que buscar el balance por las escrituras. Entonces, la santidad posesional habla de que usted recibe a Cristo, usted ya es santo. Ahora, la santidad progresiva habla del desarrollo espiritual y crecimiento espiritual por medio de la obediencia y ceder el control al Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces sigamos aquí. Dice, en cada pasaje bíblico distinga usted de cuál de los dos aspectos de la santificación se trata, posesional o progresivo. Además, declare el significado de la santificación en cada caso. Use su cuaderno para este ejercicio. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo algo? ¿Quién lo hizo? Nadie hizo nada. Nadie leyó, nadie. Dios mío, Padre Santo. Sí, no todo. Váyase a Romanos 8:13. ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo? ¿A quién? A los cristianos. A los romanos cristianos. ¿Y qué pasa aquí? Si vive en la carne, mueres. Eso es un No lo digo yo. Lo estoy diciendo yo. Entonces, si uno no es guiado por el Espíritu, No, si uno no se deja, no se deja. queda estático. Entonces, Pero la no, carne- ahora viene el punto, el Espíritu Santo trata contigo un tiempo ahí fuertemente tratando contigo para sacarte de ese estado de stand-by. ¿Me entiendes? Ahora, si tú sigues resistiendo, por eso, no resista qué. El Espíritu Santo. No le hagas resistencia. No lo contristéis. Y esas son cosas que contristan al Espíritu. Verzetting. Tegenhouden. Ja, tegenhouden, sorry. Ja. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene el punto.
que si vivimos en la naturaleza caída, que está viciada el pecado, lo cual habla de la carne, ¿vivimos qué? Moriréis, dice. Dice moriréis, quiere decir que están vivos. ¿O no? Lo voy a leer de nuevo. Dice bien claro. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vamos a Génesis para que usted vea algo. Génesis 2, 16, 17. ¿Qué dice? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ciertamente qué? Morirás. Adán, ¿en qué estaba? ¿Estaba muerto No, espiritualmente cuando Dios le habló eso? No. No, estaba en estado de vida. Adán no se perdió, eso lo sabemos. Pero aquí viene el punto. El Señor le está hablando a creyentes. Que se puede romper la comunión y si la persona permanece en ese estado, y se muere. Algunos se atreven a decir, no, porque está hablando de una muerte física. Pero no murieron al mismo instante. ¿Está entendiendo? Por eso, mire, hermanos y hermanas, uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Y algo muy serio. Romanos 12:2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted ve que está hablando de una santidad progresiva. Progresiva, sí. El Primero era también progresiva. progresivo. Sí, también. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted ve? Hay que obedecer. 1 Corintios 1:2. 1, 2. ¿Qué dice? Y la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiere decir que habla de santidad que Posesión. posesional, porque eso es lo que dice. Y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ya están santos, Ya. Porque lo llama santo. ya están santos. Usted ve santidad progresiva, Ya. ¿verdad? Y santidad posesional, o santidad posesional y santidad progresiva. La santidad progresiva, usted ve que hay personas que se ceden más a Dios y crecen más que otros. Mucha gente piensa que la santidad progresiva viene por quítate esto, ponte esto, quítate esto. No es así. Viene por obediencia. Quítate. Y al último momento uno queda aún sin casa. Hay una cosa que se llama, aquí ponga atención a lo que voy a hablar, ponga atención. Quita todo. Ponga atención a lo que voy a hablar ahora, por favor. Hay algo que yo llamo una santidad manchada. ¿Cuándo se predica o se enseña una santidad manchada? Le voy a decir por qué. Cuando predicamos y enseñamos
la Biblia fuera de su contexto bíblico y comenzamos a predicar y a enseñar ideas preconcebidas de hombres o doctrina de hombre, se mezcla o se transfiere o se enseña o se introduce doctrina y enseñanza de hombres. Y eso de una u otra manera hace que la persona se estanque en su conocimiento verdadero como la palabra enseña. Entonces a eso yo le llamo una santidad manchada. Jesucristo se opuso claramente a la doctrina y los mandamientos de hombres que enseñaban los religiosos. Abiertamente. Que enseñaban como doctrina mandamientos de hombres, invalidaban, quebrantaban el mandamiento de Dios. Hacían que el pueblo quebrantara el mandamiento de Dios por tantas religiosidades. Sí. Entonces, a eso se le llama una santidad manchada. Cuando se predica la Biblia fuera de su contexto, ya se está predicando mandamiento y enseñanza de hombre de idea preconcebida. Entonces ya la gente no está obedeciendo a Dios, está obedeciendo al hombre. Entonces la santidad progresiva viene doblada. Comienza a doblarse. Por eso no muchos no crecen entonces. ¿Usted no se ha fijado que no hay como una luz clara de la palabra de Dios en esa gente que viven bajo mandamiento de hombre? Sí, porque es una religiosidad. Que hay. Exactamente, entonces la persona queda atada. Se convierte en una fortaleza. Eso. Ajá. Queda atada a ese pensamiento y idea preconcebida. Entonces piensan que están adorando a Dios cuando están en realidad sirviéndole al hombre. Entonces caminan por esa línea de religiosidades. Entonces la pregunta es, óigame bien, Padre, santifícalo en tu verdad, 17:17 de Juan. Tu palabra es la verdad. Ahora si lo usan Explícame eso. Si lo doblan, ¿qué pasa? no lo puedes santificar, ¿no? Porque, óyeme, Dios no está comprometido con hombres. Dios está comprometido Con únicamente su con su palabra. ¿Cómo? Dat hij heeft het vastgesteld om zijn woord vooruit te brengen. Is vastgesteld door hem. Nee, Compromiso. vastgesteld dat hij bij verleden. God zegt, wie gelooft in mijn zoon is gered. Dat is vastgesteld voor God. Van God. Oh, dat is gewoon zo. Ja, dat hij heeft het zelf vastgesteld. Entonces, aquí viene un punto muy importante. Y es que cuando la persona comienza a obedecer a los hombres, ya comienza a salirse de la línea de Dios. Por eso Jesús dijo, a los hombres no le teman. Pedro le dijo, es mejor servir a Dios que a los hombres. Y si le sirve a los hombres, entonces este Te opone a Dios. Sí, entonces tiene también el Temor. miedo del hombre. Exactamente. Temor. Yo quiero que usted vaya conmigo a primera de Corintios 6:11, por favor. Amén. ¿Qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro ¿Qué Dios. clase de santidad? ¿Progresivo o posesional? Claro, porque Silvestre, y esto erais algunos, ya, tiempo Ya pasado. Ya pasó. Posesional, usted es santo. En el Señor. Amén. Amén. Usted es santo. Santo no es que, como la gente piensa, óigame bien, de que cogen una persona y lo canonizan y lo ponen en una foto. Y no, eso no es así. Solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Amén. 2 Corintios 3:18. Amén.
Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria. Un progreso, ¿eh? Yes. ¿Sí? ¿De gloria en qué? En gloria. Pero ahora, Progresivo. para ir en ese progreso de gloria en gloria, ¿qué hay que hacer? Obedecer la palabra y dejar que el Espíritu Santo te guíe. Es que de que usted comienza a obedecer la palabra, usted ya está cediendo terreno al Espíritu Amén, Santo. amén. Usted está cediendo su voluntad. Oiga, yo no uso el término someter. Sométase. No, yo no uso ese término. Yo estoy usando el término sujetar. Donde usted por amor a conocimiento, que usted sabe lo que está haciendo, se sujeta por libre expresión a Dios en obedecer su palabra. Algunas personas cogen y dicen, no, porque la Biblia dice someteos. Sí, pero tenemos una traducción. Cuando usted analiza el original, da a entender claramente que esto es por amor. Y tú ves algunos libros, sométete. Óyeme, por ahí a la fuerza. Sométete. Que te sometas, te digo. Mi alma te alaba, Jesús. Capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos ahí. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De qué santidad está hablando aquí? Progresiva. Seguro. Explícamelo, a ver. Porque tú ya no vives para ti, sino vives para Cristo. Y cuando tú vives para Cristo, vives Posesional, en obediencia, obedeciendo su porque- palabra. Diga. Lea bien para que usted vea, porque como que alude a las dos, ¿verdad? Oiga esto, oiga esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Ya, ahí está, habla de santidad. ¿Qué? Posesional. Ahora cuando voy al 15, ella dice, y por todos murió, para que los que viven Ya no vivan para sí. ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que Serían los Los dos. dos. están entrelazados, ¿no? Sí. Entonces, usted puede poner tanto posesional como progresiva. Sí. Por los dos. Sí. Entonces, 2 de Corintios 7:1, ¿qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de Oigan, limpiémonos. de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de quién. De Dios. ¿Qué clase de temor? Fobos. Reverencia, ¿Qué es reverencia? temor. No, ¿qué es reverencia? El término. Respeto. Respeto. ¿Pero qué clase de respeto? Una clase de respeto de adoración en obediencia. Hay algunos ministros que se hacen llamar reverendo. Reverendo fulanito de tal. Ni Jesús te le llamaron así. Que apóstol. La Biblia dice que toda la reverencia le pertenece a Dios. Hay que tener mucho cuidado con esos términos y esas cosas. ¿Sí o no? Hay que dejarlo con su reverencia. Ay, hermana, eso se le pertenece a Dios. Cuando le Por ejemplo, esa palabrita que nosotros usamos. Oiga esto, aquí por favor. Esa palabrita que... No, hermano, yo adoro, un ejemplo, óigame bien. Esto es un ejemplo. Yo adoro a mi familia. No, esa palabra se usa solamente para Dios. Usted adora a Dios. Usted ama a su familia. Pastor, pero ese es un problema que muchos cristianos tienen porque que día yo hablando con mi mamá, le digo, bueno mamita, Dios la bendiga, hablamos otro día, yo siempre la llamo, dice, la quiero mucho, ¿yo? Y me dice, yo también te adoro, mi amor. Y yo le Sí, digo, pero ella lo está usando en el término de que te ama. Ajá, de que te- sí. Pero en realidad ese término... pero no se comprende bien eso porque es que no se los explica. Ah, ok, no, yo entiendo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que vemos aquí
Otras. Una santidad que ¿Cuál era esa? 7.1. Progresiva. Progresiva. ¿Por qué progresiva? Vamos a ver los términos. Así que, amados, causa y efecto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ya ahí comienza a dar luz, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted ve que está hablando de un progreso, perfeccionando. Ya. Mire los términos, mire los verbos como se están usando las expresiones. Perfeccionando, limpiémonos. Continuo, ¿no? Ya, fresco. Efesios 2, 1 hasta el 6. Vámonos allá. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hasta el 6. Por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está clarísimo esto. Que está hablando de una santidad que posesional. ¿O no? ¿O no? Mi hermana, nuestra hermana Violeta, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 3 hasta el 4, por favor. ¿Qué dice? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Da 4? Posicional. Ya leí. Ok. ¿Qué es? Posesional. ¿Usted está entendiendo, verdad? Bueno, ¿qué es posesional? ¿Ya la tiene por medio de Cristo? Usted ve que hay una santidad progresiva, una santidad posesional y una santidad progresiva. Esto viene por los dos factores importantes de la salvación. El factor espiritual y el factor físico, o vamos a decir invisible y visible. Cuando yo hablo de invisible, estoy hablando de que una persona recibe a Cristo, todo el paquete ya está hecho. Usted hijo de Dios, usted adoptado, usted santificado, justificado, usted regenerado, usted, todo eso. Ahora, cuando hablo del factor visible, estoy hablando de progreso, desarrollo por medio de la obediencia. Pero esta es más progresiva porque Él dice que buscáis las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Está aquí que dice que... Capítulo 3 3, y 4. 3 y 4. Por eso. Oiga, porque habéis muerto en vuestra vida y... ¿Habéis qué? Habéis muerto Ya. y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es más de progresivo, ¿no? Porque nosotros morimos a nuestra vida. Ya moriste. Por Ya. eso. Eres santa. Posición. Eres santa. Siga. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque ya está hecho. ¿Sí? Ok, entonces sigamos aquí. Colosenses 3:5. Ahora observe esto. Leo. Haced morir. ¿Qué? Pues lo terrenal en Lo terrenal vosotros. en vosotros. Aquí aclaro, observe. Haced morir. La expresión, mi hermana Violeta, haced morir. Gramaticalmente, ¿en qué estado está? Imperativo. Un mandamiento, ¿verdad? Imperativo continuo. ¿Se puede? Ya. Haced morir.
Imperativo es No, imperativo, dat wil zeggen dat handen. nee, ze geven je een bevel. Dat je moet, je moet het doen. Sorry, hè. Yeah. Sorry. Ja, dat is een bevel. Dat je moet het doen. Un mandamiento. Exactamente. Okay. Sorry, ¿eh? Yeah. Porque no estamos acostumbrados a eso. Imperativo y Esa eso. terminología en holandés lo quitaron, ¿eh? En holandés no existen los imperativos, ¿eh? ¿Sabía? Si no me equivoco, porque tú no puedes decir, y hay mut. Y Nee. niks, te lo van a decir así mismo. Nee. Ik moet niks. Ya, Y pues, hay porque más. te están obligando. Yeah. Pero es una ley. Sí, pero no son usados con frecuencia porque han sido quitados, no lo usan en realidad. Por eso cuando te están explicando un mandamiento, Een gebod is mandamiento. ellos te explican por qué hay que hacerlo, pero no te lo imponen como tú tienes una obligación. Fuerza, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso los imperativos en holandés no son tan como conocidos, muy metidos de lleno. Porque los holandeses no aceptan eso. Entonces, y hay mut. No, y mut niks. Pastor, pero en el tiempo que está escrito es en tegenwoordige tijd. Sí, pero continuo. Continuo. Es un imperativo continuo. Continuo, okay. Es un imperativo continuo. Porque dice, hace morir constantemente. Ja. ¿Qué dice? Hace morir pues lo terrenal en qué? En vosotros, fornicación. Oiga, en vosotros, fornicación, todo acto sexual ilícito, impureza, toda impureza, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que Idolatría. todo esto concierne a la idolatría. Varón, en otra versión aquí se traduce. ¿Cómo se traduce? No, pero es la palabra sinónimo, diría yo. Destruyan ¡Ay, Dios mío! lo que hay. ¿Cómo fue, varón? Destruye. Así, No está así más mismo. fuerte esa. Sí, exacto. Destruyan lo que hay de mundano en ustedes. Oiga. Bueno. No, pero está más claro, No, pero ahora. esa está más- La lujuria. Varón, Y eso dice es literal. Es una traducción literal. Bueno, la tengo aquí en el teléfono. La lujuria, la impureza, las pasiones desenfrenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. ¿Se ve? Entonces, aquí está hablando de una santidad progresiva. ¿Está claro o no? Primera de Tesalonicenses 3:12. ¿Qué dice? Observe la clave, observe, dice. Y el Señor os haga ¿qué? Crecer. Crecer, ¿verdad? Crecer. Y el Señor os haga crecer. Ya tú estás hablando aquí de progreso, ¿no? Ja. Hace progresivo. Y abundar, usted ve, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro de que es un término que? Progresivo. ¿Se ha entendido? Esto se lo tuve que leer porque me di cuenta de que si usted no lo hace, lo vamos a tener que hacer juntos. Usted Pastor, tiene... yo pienso que lo que sí se traga cuando usted no lo explica, nosotros ya como que lo entendemos mejor. Yo entiendo. Entonces, con base en los pasajes anteriores, ¿cuándo ocurre la santificación posesional? ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo. De que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros somos santificados en ese mismo momento. Recibimos ese paquete. Ahora, ¿cuándo comienza la santidad progresiva? Ya, ese mismo día también. Porque comenzó a obedecer. No hay que esperar una semana. No. Entonces usted tiene que estar continuamente en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Estos pasajes aclaran que la santificación posicional es una posición que Dios
ha provisto en Cristo para quienes han nacido ¿de qué? De nuevo. No se presenta como una experiencia que debemos procurar después de nuestra conversión, porque forma parte de la experiencia de la conversión. ¿Porque forma parte de qué? De la experiencia de la conversión. Conversión is toch wanneer je weer opnieuw wordt geboren, toch? Door nacimiento. Conversión es vanilla y veranderd. Oh, wanneer je Bekeeren. Inkieren eigenlijk. Ok, entonces, vemos aquí que de que usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted es santificado. Usted es salvo. No como algunos dicen que el bautismo es que te santifica, que te salva. Óigame bien, vuelvo y repito, y lo he dicho varias veces en algunos estudios. El bautismo hay que hacerlo, pero no es el factor determinante para ser salvo. Porque hay que bautizarse. Oiga bien lo que estoy hablando y los que vayan a ver este video. Hay que bautizarse. Pero la Biblia me registra a mí varias veces. ¿Varias veces? Bueno, perdón, me equivoqué. La parte del ex ladrón, donde dice, él estaba crucificado. ¿Y qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando esté ¿qué? En tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estará conmigo ¿qué? ¿Fue bautizado? No. No tenía tiempo, ¿no? No, es así. Sorry. Es así. ¿No tenía tiempo? Es así. Ahora, ¿fue al cielo? Claro, el Señor mismo lo dijo. La salvación no es un ritual. La salvación es una persona, se llama Jesucristo. Amén. Por eso de que usted recibe a Cristo, usted es salvo. Ahora, el bautismo en el agua, usted va a dar el testimonio de lo que ya Cristo hizo en usted. De una aspiración de buena conciencia hacia Dios. He escuchado maestros decir que si usted no está bautizado, usted no es salvo. Y hay texto bíblico que dice, y el que cree y sea bautizado será ¿qué? Salvo, lo dice. Pero hay que entender claramente la condición de la persona y la intención interna solamente la conoce Dios, que hay que tener cuidado con eso. Amén. Entonces, dos porciones bíblicas presentan la posición bíblica completa sobre la santificación posicional y progresiva. En la primera carta de Corintios 6, 9 hasta el 20. Vaya allá, pues, vaya a esa cita, por favor. San Pablo habla de los creyentes. Corintios era, perdón. San Pablo habla de lo que los creyentes de Corintios eran antes de aceptar a Cristo. Le recuerda que en el momento de su conversión fueron lavados, santificados, justificados, 11, lo cual sacó a la luz la necesidad de una vida pura y de la posibilidad de vivir en pureza